Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de cómo un país u otro tiene la suficiente capacidad como para mandar en el mundo, de lo que hablamos es de intervencionismo, siempre. Todo imperio tiene que intervenir para poder mantener su capacidad de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump, de hecho, se hace famoso criticando a Bush y criticando la invasión de Irak y criticando la invasión de Afganistán. O sea, Trump critica que Estados Unidos se haya convertido en un país que se haya dedicado a ser la policía del mundo sin que nadie se lo pida, haciendo que el gasto militar sea incompatible con que los estadounidenses puedan vivir bien y que su economía se vea lastrada por mandar las fábricas a China. Entonces el discurso, que además está muy centrado en la clase media, es el MAGA, Make America Great Again. Refortalecer la industria americana en contra de la China, no intervenir en el resto del mundo, centrarse en los asuntos de Estados Unidos, bajar la deuda, bajar los impuestos, hacer que el Estado sea más pequeño. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, fuera de la visión progresista, Trump es un reto al establishment estadounidense. Por eso en cierta parte me gusta, en cierta parte. Porque dentro de lo que cabe Trump es menos amenazador que otros presidentes. Pero, como ya sabemos, y no somos inocentes, y sabemos que la CIA tiene otro camino diferente al de la Casa Blanca, sabemos que eso no va a ocurrir. Porque, lo recuerdo, el intervencionismo en Oriente Medio y el intervencionismo en América Latina no se dio porque el Congreso lo quisiera, se dio porque la CIA organizó y recogió fondos de forma ilegal para financiar esos movimientos que quería la presidencia y que quería el Deep State. ¿Se entiende? Es decir, que no depende realmente del presidente. El presidente puede joderlo, pero la última vez que un presidente lo intentó, que fue Kennedy, lo mataron, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa y por qué creo que hasta cierto punto Trump sí que puede estar sufriendo la campaña? Porque quiere hacer algo parecido. O sea, Trump ha criticado mucho el tema de la injerencia de la CIA y ha criticado mucho la forma en la que el Estado profundo de Estados Unidos interviene en el mundo. Entonces yo creo que a Trump le va a ir un poco por esa línea. Fuera de que no esté de acuerdo con sus valores, porque no lo estoy. O sea, Trump me parece que como personaje sigue un poco en línea de otros extravagantes que están bastante locos, pero que es cierto que es el único que ahora mismo está atacando la estructura del poder estadounidense. Eso es cierto. O sea, eso es innegable. Por eso también creo que está habiendo una persecución que está recibiendo él que no ha recibido otros presidentes que han hecho cosas mucho peores. Y que se han descubierto con el tiempo. Presidentes como Bush, que estuvieron, bueno, padre e hijo, que estuvieron metidos en movidas raras, con temas de menores, con cosas así, y que consiguieron utilizar el Deep State y al FBI para encubrirse, como ha pasado en España con el PSOE y el PP, con temas del CNI y todo eso. Bueno, y con la Casa Real. ¿Se puede decir que es un mal necesario? O sea, que llegue Trump al gobierno me parece que va a ser un cambio muy tocho en la geopolítica. ¿Por qué? Porque es cierto que Estados Unidos, al haberse convertido en un policía del mundo que nadie quiere, ha conseguido crear también una situación de estabilidad en ciertos sitios. La cuestión es lo siguiente, vamos a ver. Si Trump se desliga del intervencionismo, también tenemos un problema. Europa no está preparada porque depende del intervencionismo estadounidense. Rusia tendría un papel muy probable para ser intervencionista. Claro, el problema es que hay un ciclo, desde la Guerra Fría, de intervencionismo en el que ya no te puedes salir. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no interviene, interviene Rusia. Si Rusia interviene, afecta a Estados Unidos. Si afecta a Estados Unidos pierde. Entonces tiene que intervenir Estados Unidos. Entonces hay una pelea a tres bandas, que en realidad son dos, y dependiendo del continente 5 o 6, entre Rusia, China, Estados Unidos, y podríamos hablar también de Occidente, más que de Estados Unidos. Es decir, Japón, Australia, Europa y Estados Unidos. ¿A qué te refieres con intervencionismo? Con intervencionismo me refiero a tener actividad política en la financiación de presidentes de otros países, captación de agentes extranjeros para tener intervención en pactos económicos, capacidad de intervenir y de promover grupos terroristas, grupos armados o milicias con tal de crear, por ejemplo, golpes de Estado o movimientos para beneficiar las posiciones económicas de tu grupo. Entonces estamos hablando de un gran risk. Occidente, ¿qué quiere? Que haya presidentes en África que no permitan la nacionalización de recursos y que las empresas europeas extraigan esos recursos para beneficiar a la economía occidental. ¿Qué quiere Rusia? Promover golpes de Estado en África y en otras partes del mundo para desestabilizar a Francia y a Estados Unidos y promover que los recursos que tengan que utilizar Occidente se dividan para que Ucrania tenga menos ayuda. ¿Qué quiere China? Mantener sus rutas económicas y rutas de extracción, tanto en África, en Latinoamérica como en Asia, para mantener la supremacía económica y a largo plazo ser el referente tanto en política internacional diplomática como a nivel económico. Entonces aquí estamos hablando de tres carreras, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Estados Unidos, su posición, su idea es
todo tiene que ir para Estados Unidos. O sea, Europa tiene que ir a peor para que Estados Unidos vaya mejor. Latinoamérica tiene que ir a peor para que Estados Unidos vaya mejor. África tiene que ir a peor para que Estados Unidos vaya mejor. Rusia es más bien, vamos a ayudar a las excolonias a salirse del yugo francés. Y cuando sean más independientes, nosotros hacemos lo que hizo Francia, pero de una forma más light, para tener más aliados y controlar más el mapa geopolítico. Y China directamente es, vamos a comprar tu deuda, vamos a desarrollar minas y vamos a desarrollar industria para que nuestras cadenas de logística sean más baratas y que sigamos pudiendo competir con Estados Unidos. Es decir, China quiere crear lazos con otros países a nivel económico para poder ganar en el juego del capitalismo a Estados Unidos y terminar afectando a su economía. Y aquí cada vez hay como más actores, porque dentro de poco tenemos que hablar de México, de la India y de Sudáfrica. Y en 2030-2040 empezaremos a hablar de nuevos bloques, ¿sabes? La cuestión es saber quién... O sea, porque, por ejemplo, Estados Unidos quiere evitar los bloques. Por eso se intervino en Libia para el tema de la Unión Africana, por eso se intervino en Oriente Medio muchas veces, por eso se intervino en Latinoamérica, porque no se busca que haya uniones más allá de la occidental y de Rusia y China. ¿Y a nosotros dónde nos conviene estar? Pues a ver, mi perspectiva es que a nosotros nos conviene estar en una Unión Europea fuerte, que tenga la capacidad de no ser intervenida y que tenga decisión propia. Porque a Estados Unidos no le interesa que Europa sea fuerte. A Estados Unidos le interesa que Europa sea un actor secundario que promueva sus relaciones y su industria. Entonces, España debería estar dentro de un bloque europeo fuerte e individual que tenga la capacidad de desarrollar y que tenga capacidad de hacer alianzas con el norte de África, más que nada para posicionarse relativamente cerca de Rusia, aceptar ciertos pactos económicos con China y mantenerse armado gracias a Estados Unidos. Esto no es nada nuevo, esto lo hace Turquía, México y la India, ¿vale? Estamos hablando de actores bisagra. Un actor bisagra en política internacional se refiere al que se aprovecha de diferentes poderes imperiales para mantener un crecimiento constante. México se alía con China para proyectos económicos e industriales, pero se alía con Estados Unidos para temas militares. Turquía lo mismo. Turquía compra material militar a Estados Unidos, pero tiene muchas relaciones con Rusia y con China. Lo mismo con la India. La India está dentro del BRICS, pero su mayor exportador, o sea, a nivel militar, es Estados Unidos y tiene muchas relaciones económicas con Estados Unidos y mucha deslocalización de Estados Unidos. Entonces, a Europa le interesa reforzarse otra vez y ser un actor que se vaya moviendo de sitio a sitio, no que siga lo que diga Estados Unidos. Porque ya hemos visto que eso lo que hace es llevar a nuestra industria a Estados Unidos, quitarnos poder y al final afectarnos. Estamos hablando de aquí a 2050. De aquí a 2050 no va a haber ni un solo país del mundo, supuestamente, cuyas exportaciones principales e importaciones no sean de China. ¿Cómo crees que se tiene que fortalecer la UE? Es una misión casi suicida e imposible. O sea, primero para eso tienes que industrializar, tienes que volver a industrializar la UE, conseguir soberanía energética, crear un ejército común europeo, hacer que las instituciones estén mucho más ligadas a la política nacional. O sea, tienes que federalizar un poco Europa. Y es complicado. Porque Rusia y Estados Unidos se han encargado de que eso no ocurra. Rusia ha financiado grupos disidentes para promover el nacionalismo y Estados Unidos está haciendo ahora también lo mismo, pero con grupos socialdemócratas. Entonces, es un poco complicado. O sea, hoy más que nunca Europa ha caído en lo que a África le pasaba con Europa. Somos un continente débil para tomar decisiones.